Este es un caso de cómo las industrias envenenan los ríos, como en el caso de Jalisco, y lo que pudiera pasar, por ejemplo, en Puebla con el río Metlapanapa. Este es un ejemplo, compas, de lo que hacen los desgobiernos, como en el caso del delincuente de Enrique Alfaro, que fíjense bien, también contribuyó a que se aumentara por 10 años, entre otros Aristóteles, y nos vamos más atrás, en ese número total. Bueno, en este caso Aristóteles se llevó la mayoría y el anterior a Aristóteles, bueno, tres delincuentes, ¿no? Que pues la verdad encubrieron el envenenamiento de niños en el río Santiago. Fíjense, por empresas transnacionales. Esto no es broma. Y sacado de RT, de Russia Today en español, menciona que el desgobierno de Jalisco mantuvo en secreto casi por una década un informe que muestra las altas concentraciones de cadmio, mercurio, arsénico, plomo en menores de 12 años, mientras que empresas como Hershey's, Honda y Nestlé siguen vertiendo tóxicos al agua con la complacencia de las llamadas autoridades. El llamado Estado mexicano también, Calderón, Peña Nieto y también lo que pues lleva a López Obrador, aunque sea un año, pero también es responsable porque no se preocupa por esta situación. Si vean el caso del río Metlapanapa, ¿qué ha dicho López Obrador de eso? Nada. Han dejado que, miren, es un tema bien interesante, no ha dicho nada y todo se lo ha dejado al jefe de plaza de Puebla, que obviamente pues ya sabemos quién es, ¿no? El nene consentido. Bueno, eso es un detalle. Y ahora aquí con Enrique Alfaro, ¿se preocupa acaso? Bueno, nada más ahí lo dejo. Ocultó durante 10 años un estudio que muestra cómo las industrias llevan décadas envenenando a niños, jóvenes y adultos de varios pueblos ubicados en la región de Jalisco, a través de desechos tóxicos que arrojan en el río, en el considerado el río más contaminado de México. Así lo revela una investigación realizada por RT, en la que se documenta la manera en que industriales mexicanos y extranjeros han sido beneficiados por el llamado desgobierno, pese a la catástrofe ambiental que ha provocado una epidemia de enfermedades entre pobladores de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. El informe se hizo público este mes de enero, luego de que la Comisión Estatal de Agua de Jalisco mantuviese durante 9 años bajo reserva y mediante un acuerdo de confidencialidad, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el que se observa una alta concentración de metales pesados en el cuerpo de niños que habitan pueblos a las orillas del río Santiago. Los resultados de la población infantil respecto a los tóxicos ambientales mostraron altas prevalencias de exposición a cadmio, a compuestos, en este caso 77%, a compuestos orgánicos persistentes totales, un 74%, mercurio 60%, el ácido transmucónico, el llamado benceno, con 43%, así como el plomo con 35% y el arsénico con 30%. Señala el informe al que tuvo acceso este medio y que lleva por título Propuesta metodológica para la implantación de una bacteria de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las inmediaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa de Arcediano, en el estado de Jalisco. Vean ustedes, estas son imágenes. El estudio fue realizado en 330 niños de las localidades de El Salto, Puente Grande, que también se mencionó esta nota de lo de Puente Grande, de esta contaminación, Tonalá, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, ubicadas a las afueras de la ciudad de Guadalajara, la segunda urbe más grande de México. Sin embargo, al tratarse de una muestra representativa, los autores del documento estiman que más de la mitad de la población total de dichas comunidades registra niveles de envenenamiento por metales muy por encima de los estándares médicos. De acuerdo con expertos consultados, las altas concentraciones de cadmio encontrados en la orina de casi el 80% de los niños puede derivar en casos de insuficiencia renal crónica. También se encontró que altas concentraciones de benceno habían generado un importante daño cognitivo en algunos de los infantes analizados. Esto significa que el desgobierno de Jalisco tenía conocimiento de la situación desde hace casi una década y no hizo nada para revertir el problema a pesar de los insistentes reclamos de la población y la mortandad silenciosa que se vive en la región, como consecuencia de la alta exposición al agua contaminada, una dinámica perversa alentada por las millonarias ganancias que generan empresas transnacionales y gobernantes que privilegian las inversiones privadas por encima de la salud de la gente. Sientes que vas a morir.
Dice Mayro, un niño de 8 años quien se acerca curioso a ver cómo documentamos la contaminación del río Santiago en un predio, cerca de la presa del Ahogado en el municipio del Salto, una de las zonas más afectadas por la contaminación. ¿Te has metido al río?, le pregunta a Enrique Enciso, activista integrante de la organización Un Salto de Vida, que por cierto hay un video de el compa Aris en donde comparte lo que dice esta organización por lo que lo que está pasando en el río Santiago, quien nos acompaña en un recorrido para observar cómo la espuma tóxica y hedionda, es hedionda, se acumula en el caudal, a pesar de que en pocos metros se encuentra una planta tratadora de agua que instaló el llamado desgobierno federal hace varios años, o sea, en la administración de Peña Nieto, para que luego no digan, ay, ¿por qué le di? O sea, pero también, como les digo, es responsable por hacerse lo mismo. En fin, con la intención de remediar la catástrofe ambiental que se respira en el lugar. Tiene veneno, responde el niño. Yo me metí antes, mis amigos se metían y murieron. Se metieron allá y tomaron agua, cuenta el pequeño. Ya tiene mucho que no me meto, agrega. A lo lejos se observan algunas fábricas que forman parte del castillo, una zona ubicada en el corazón del complejo industrial construido en El Salto. Esta zona experimentó un despegue a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994 y marcó desde entonces la agenda económica neoliberal impulsada entre estos países, ¿verdad? Y que afectó a millones de mexicanos, o afecta a millones de mexicanos aún todavía. Mayro dice que, o nos afecta, mejor dicho. Mayro dice que suele venir a este páramo para cuidar vacas. Su familia vive cerca. Al igual que muchos niños de la localidad ha tenido contacto con el agua y la espuma cargada de químicos que a la larga han demostrado ser mortales para los habitantes de la región. El 14 de febrero del 2008, el pequeño Miguel Ángel López Rocha murió en un hospital de Jalisco tras haber caído en el río Santiago. Los médicos encontraron que el menor tenía en la sangre niveles de arsénico del 400%, más altos que el máximo permisible. El suceso detonó la molestia de los habitantes del Salto y Juanacatlán, que desde entonces emprenden una batalla jurídica y política para tratar de remediar los daños ocasionados por la presencia de tóxicos en el agua entubada que llega a las casas. Así, algunos activistas y académicos han denominado al río Santiago como el río más contaminado de México, debido a la alta concentración de metales pesados provenientes de la industria química, automotriz, textil y de alimentos asentada en la zona. Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, realizado en 2012, señala que se vierten un total de 507.5 toneladas de contaminantes convencionales diariamente en esas aguas, un proceso de devastación donde la instalación de un corredor industrial ha jugado un papel central. Y esto es una de las industrias allá en el Salto, Jalisco. El deterioro de la calidad del agua del río Santiago aceleró a finales de la década de los años 70 por la contaminación ambiental en las zonas de Juanacatlán y El Salto, debido a la creación de las zonas industriales, señala el estudio. Entre 2009 y 2011, este instituto encontró 1.090 sustancias químicas en el río, incluyendo altas concentraciones de metales pesados como el cadmio, cobre y mercurio, además de otras sustancias peligrosas como el nonilfenol, el octifenol, etoxilado y tetracloroetileno. No, son altamente tóxicas, ¿eh? En fin. De acuerdo con el inventario de descargas del estado de Jalisco de la Gerencia Regional de la Comisión del Agua, 266 de las 280 zonas de descarga de aguas residuales de todo el estado están ubicadas a orillas del río Santiago. Pero a pesar de que el instituto documentó más de 500 toneladas de contaminantes vertidos al río diariamente, los registros oficiales en México presentan un subregistro importante que impide conocer puntualmente el daño cometido por cada una de las industrias asentadas en la región del Salto. Esto, aun cuando en la lista de contaminantes figuran varias empresas transnacionales provenientes de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Suiza. Fíjense nomás. Aquí sí meten todo, ¿eh? Aquí en los países llamados de tercer mundo, aquí meten todo. Porque allá obviamente, pues allá las demandas son más fuertes. Aquí, pues obviamente, como las leyes apoyan a estas empresas ecocidas y que las hemos criticado siempre, pues por eso tardan mucho en hacerse justicia. Fíjense nomás, pero bueno.
De acuerdo con el registro de emisiones y transferencias de contaminantes de 2004 a 2018, las industrias asentadas en El Salto arrojaron 22 toneladas de contaminantes tóxicos y metales pesados al agua. Solamente dentro del municipio del Salto también se han registrado emisiones de por al menos 1.806 millones de toneladas de gases tóxicos en la zona. Los registros oficiales consultados por este medio revelan que la empresa registra mayores niveles de contaminación es Soltec, una compañía estadounidense especializada en la comercialización de fibra de carbón. Tan solo en 2010 a 2013, la compañía vertió al río Santiago al menos 16.5 toneladas de metales pesados como cadmio, plomo, cianuro y níquel, fíjense nomás, entre otros. Aquí tienen Soltec, la Casa Cuervo, ustedes saben cuál es, Grupo Celaense y la sal mexicana, Quimicao, Hershey de México, Birbac, Urrea, fíjense las industrias Urrea, pero bueno, Empaques Modernos de Guadalajara, Honda de México, IBM, Suspensión Technology Guadalajara, Crown Envases México, Industrias Petroquímicas Mexicanas, Envases Universales de México, Precitubo, Nestlé, Mexichem, fíjense Mexichem, Pemex Refinación, Sanmina y Borg Warner Morstec de México. El total de contaminantes entre los años, fíjense bien, 2004 y 2018 en los municipios del Salto, Zapotlanejo, Poncitlán y Ocotlán. Fíjense, el registro es la fuente es del registro de emisiones y transferencias de contaminantes. En la lista de contaminantes aparecen otras empresas transnacionales como la fábrica estadounidense de chocolates Hershey, que derramó altos niveles de plomo. También figuran la automotriz Honda y la compañía de químicos Quimicao, ambas oriundas de Japón. Estas tres empresas han arrojado al menos 1.2 toneladas de tóxicos a las aguas del río Santiago. Otras firmas que aparecen en la lista son la compañía alemana de autopartes ZF Suspension y la francesa Virbac, especializada en la fabricación de alimentos para animales. La extinta empresa mexicana de toallas y telas y la sal mexicana figura también entre las más contaminantes de las últimas décadas. A pesar de que El Salto cuenta con el principal corredor industrial, las fábricas se extienden a otros municipios de la cuenca Lerma-Santiago, desde el nacimiento del río Santiago en el lago Chapala, abarcando los municipios de Zapotlanejo, Poncitlán y Ocotlán. Entre las empresas asentadas en esta zona destaca la compañía suiza de Nestlé, que arrojó al menos 82.6 kilogramos de contaminantes al agua de 2018 a 2013 aquí es de 2008, está mal puesto ahí, a 2013, principalmente de níquel y cromo. Otra empresa que destaca es la tequilera mexicana Casa Cuervo, uno de los principales productores a nivel mundial de la emblemática bebida alcohólica, compañía que vertió al menos 9.9 toneladas de tóxicos como níquel, cromo, cadmio y mercurio durante los años 2018 y 2012. Bueno, es que lo están dando al revés, entonces sí está bien 2018 y 2013. En fin, así lo vamos a dejar. También figuran la química mexicana Grupo Celaense, con 1,92 toneladas de metales pesados en la última década que se tiene registro, del 2018 y 2008. A pesar de que el Estado mexicano cuenta con datos sobre los daños ocasionados por este derrame de contaminantes, las sanciones contra estas empresas han sido mínimas. De 2013 a 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que pues ya saben para qué sirve, realizó 2.065 visitas de inspección y verificación a empresas ubicadas en la cuenca del río Santiago. De dichas inspecciones no se detectaron irregularidades en 735 casos. Hubo faltas menores, fíjense bien, faltas menores, de 1.296 y apenas se clausuraron 34 instalaciones supervisadas, 16 de manera parcial y 18 totales, así como multas por un total de 31.5 millones de pesos, casi el equivalente a 1,6 millones de dólares. Fíjense nomás. Para que vean a quienes apoyan, compas. Luego uno no está inventando, pero bueno. Una cifra que contrasta los cerca de 20,000 millones de dólares anuales de ganancias que reporta la Asociación de Industriales del Salto. En octubre
pasado, los industriales y el desgobierno de Jalisco firmaron un acuerdo para remediar la contaminación del río sin que hasta el momento se hayan establecido sanciones concretas contra las empresas responsables de intoxicar uno de los afluentes de agua más importantes en la región. Este es un pacto que por el medio ambiente enfocado en el saneamiento de la cuenca del río Santiago, donde los industriales ubicados en el Salto tienen mucha influencia, dado que las descargas de agua eventualmente van a dar a este río. Es un acuerdo voluntario que establece algunos compromisos en materia de gestión ambiental. Tienen el potencial de limpiarlo, es una responsabilidad enorme, una deuda que tenemos con toda la población de Jalisco, dijo el secretario de Desarrollo Económico Ernesto Sánchez Proal. A pesar de los daños a la salud y la falta de controles administrativos para impedir que las empresas sigan desechando contaminantes al agua, el desgobierno de Jalisco anunció en diciembre del 2019 la apertura de otro nuevo parque industrial en El Salto, que contará con una inversión de $110 millones. Fíjense nomás, les digo que es un delincuentazo Enrique Alfaro, permitiendo la violencia, permitiendo esta contaminación y la corrupción que también está pasando allá en ese estado, donde pues también hay una seria crisis. En tanto, los niños siguen siendo envenenados con metales pesados en la sangre mientras este modelo industrial busca maximizar ganancias a costa de la salud de la población. Continúa funcionando con la complacencia de los 3 niveles de desgobierno en México. Manuel Hernández Borbolla, quien escribe esta nota. Fíjense nomás, compas. Y conste que uno no está inventando. ¿A quién está favoreciendo los diferentes desgobiernos? Pues a los empresarios, compas. A los empresarios. O sea, son los que mandan. No es el presidente, no es el presidente municipal ni el gobernador. Son los empresarios. Ellos son los mayores enemigos. Estas empresas son los enemigos de México.